Hola amiguitos, sean bienvenidos a Biología. Hoy hablaremos sobre el origen de la vida. El origen de la vida es incierto. Nadie puede afirmar que sabe cómo se ha originado la vida en nuestro planeta. Por eso es que hay teorías. Hay teorías que nos tratan de explicar cómo es que se ha originado la vida en nuestro planeta. Y hoy hablaremos sobre esas teorías. Puede ser que haya venido del exterior, o lo ha creado un ser divino, o tal vez surgió de manera espontánea, o con reacciones físico-químicas. Lo único que sabemos es que la vida se originó hace más de 4.000 millones de años. Entonces, analicemos cada una de esas teorías. Primera teoría, la generación espontánea. Esta teoría nos dice que los seres vivos han surgido de seres inanimados, o sea, de algo que no está vivo, como materia en descomposición. De aquí salieron gusanitos y luego aparecieron por aquí mosquitas. Esta teoría nos dice que los seres vivos se originaron de manera inanimada. Algunos otros decían que de la tierra mojada, húmeda, salían los gusanitos. El autor más importante de esta teoría fue el gran filósofo Aristóteles, ¿no? Él nos decía que lo inerte, o sea, lo inanimado, más la entelequia, que significa la fuerza vital o el alma, al unirse estos ambos crearon lo que es la vida. Lo apoyaron en esos tiempos también los filósofos Demócrito y Tales de Mileto. Pero en la época moderna, la época de los científicos, uno de ellos, como es Needham, hizo el siguiente experimento. En un matraz, este recipiente contaminado, calentó dicho recipiente y dicho contenido, con el objetivo de eliminar toda forma de vida preexistente. Y luego de 4, 5 días, volvía a crecer acá microorganismos, hongos, y que contaminaban este frasquito. Así él demostró que sí existe la teoría de la generación espontánea. Otro señor, como el señor Helmut, dijo que si en un frasco ponemos ropa sucia o húmeda y le agregamos trigo, dentro de una semana o 21 días van a aparecer ratones en dicho frasco. Y lo vio y sí, pues efectivamente aparecieron ratones. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos casos? Y de ahí que lo apoyaron la teoría de la generación espontánea. Bueno, hay muchas corrientes materialistas, corrientes idealistas que trataban de explicar esta teoría. Y luego apareció una teoría que se llama la teoría de la biogénesis. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Bio, el origen de la vida se dio a través de la otra vida. Que los seres vivos surgen de otros seres vivos. Hubieron varios autores y los vamos a analizar uno por uno, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani y Louis Pasteur, ¿verdad? Ellos hicieron experimentos en sus laboratorios para demostrar que la vida no se origina de manera espontánea, sino que la vida surge a partir de otros seres vivos. Lo que hizo Francesco Redi fue que en 3 frascos, hizo el siguiente experimento. Se supone que si ponemos un trozo de carne fresca, luego de una semana van a aparecer gusanitos y mosquitas, pero eso si el frasco está abierto, ¿verdad? Ahora, si nosotros dejamos esa carne fresca tapado con su cubierta totalmente hermético, luego de una semana no va a crecer ningún gusanito ni ninguna mosquita va a aparecer aquí dentro. ¿Qué ha pasado entonces?
Reddy dijo, algo ha pasado, hay algo en el aire, y para demostrarlo voy a poner una gasa, una mallita en el tercer frasco, y este frasquito vamos a demostrar que de acá a una semana, ya, esos insectos que querían entrar van a poner sus larvas en esta gasa. Así demostró que la vida no se origina de manera espontánea, sino que hay algo que entra, ya, que hay algo en el aire que hace que crezca la vida. Lázaro Spallanzani, ¿qué dijo? Contradijo lo que anteriormente nos había mencionado el señor Needham, ¿no? Needham nos dijo que se calienta un matraz, queda estéril y luego volverá a aparecer la vida acá. Pero ocurre que Lázaro Spallanzani se dio cuenta de que algo hay también en el aire. Por eso es que cubrió y tapó el frasquito, tapó el frasco aquí, lo calentó a 80 grados centígrados, y de esta manera supuestamente quedó esterilizado este frasco, o sea, libre de bacterias y hongos, y luego de unas 2 semanas igualmente permanecía así estéril, o sea, aquí no crecía bacterias como cuando estaba destapado. De esta manera demostró que la vida no se genera de manera espontánea, sino que proviene de otra vida. Luego apareció el señor Louis Pasteur. Este señor dijo que vamos a poner un frasco. Ese frasco va a ser un matraz ovalado. Este matraz ovalado va a contener un líquido, ese líquido contaminado. Pero vamos a calentar ese líquido para poder esterilizarlo. Él calentó ya a 120 grados, o sea, un poquito más que el anterior, a 120 grados centígrados. Y esa es la temperatura de esterilización. Más de 120 grados se esterilizan, o sea, está libre de bacterias y de hongos. Claro que sí. Entonces, pero él dijo, esta vez no voy a tapar. Este frasquito estaba sin tapa para que el aire pueda entrar. Entonces le agregó algo más, que a este matraz de cuello largo lo iba a hacer curvado, o sea, en cuello de cisne. Este es un cuello de cisne. Es así que luego de calentarlo, esta agua contaminada donde supuestamente iban a crecer bacterias, luego de calentar y de dejarlo en reposo 1 o 2 semanas, nada pasaba aquí, permanecía estéril. Y es que bacterias, hongos o insectos se quedaban en esta zona y nunca lograban pasar ya hacia ese líquido. Y ahí demostró que la generación espontánea no es válida. ¿Me entiendes? La generación espontánea no es válida, por lo tanto, la vida se originó de otros seres vivos. Así niega rotundamente la generación espontánea, gracias a Louis Pasteur. Y de ahí nace la palabra pasteurización, gracias a Louis Pasteur. Calentar ya cierto fluido a más de 100 grados, 120 grados, y para luego conservarlo. Esa es la pasteurización. Muy bien, la tercera teoría, la teoría de la panspermia. Su nombre mismo lo dice, ¿ya? Su prefijo pan y el sufijo spermia. Si nosotros dividimos esto, nos va a decir que todo se originó a través de una semilla. Pan significa todo, spermia, semilla. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que se ha originado la vida desde el exterior, ¿ya? Algo vino a la Tierra, puede ser un meteorito, un cometa, que trajo material orgánico, o tal vez una bacteria, o tal vez una espora altamente resistente, ¿no? Entonces también se le llamó a esto la teoría de la cosmozoica, ¿ya? Cosmozoica. El autor más importante de esta teoría es el señor Svante Arrhenius, allá por los 1906. Entonces este señor, fíjate, propuso esta teoría y fue respaldado por muchos otros, ¿no? Que la vida venía del exterior.
También se le catalogó como teoría cosmogónica, ya que el mismo Arrhenius dijo que probablemente una espora altamente resistente a temperaturas extremas logró pasar ya nuestra atmósfera, logró sobrevivir en el espacio y llegó a nuestro planeta, y de ahí nació toda la vida, que es la teoría de la pan-esfera. La cuarta teoría, teoría quimiosintética. Recuerda que en biología nosotros tenemos que usar prefijos y sufijos. Teoría quimiosintética, ¿qué significa? Síntesis significa fabricación, ¿ya? Producción a través de reacciones químicas, nunca te olvides. Entonces, a través de reacciones químicas se ha originado la vida, ¿ya? Entonces, se dice que en la atmósfera primitiva, hace millones y millones de años, donde todo era inhóspito, las explosiones volcánicas, las tormentas eléctricas y los gases contaminantes propiciaron un momento en el cual hubo una reacción físico-química en nuestro planeta. No se sabe si en el aire o en el fondo marino o en el agua misma, en el cual reaccionaron varios componentes y dieron origen a la vida. El autor más importante de esta teoría es Alexander Oparin, ¿no? Oparin, no te olvides. ¿Ah? Lo apoyó también otro señor, el señor Haldane. Entonces habían, como te digo, volcanes activos, tormentas eléctricas y los gases contaminantes. Entonces, ¿qué dijo Oparin junto con su colaborador Haldane, ¿no? En esta teoría? Dijo que la atmósfera primitiva, recuerda que había gases contaminantes aparte de los volcanes ya activos y las tormentas eléctricas. Estos gases eran el famoso metano, claro que sí, ¿verdad? El famoso metano. Ahí está el metano. El dióxido de carbono. ¿Cómo no? El amoníaco también, ese gas contaminante, ¿verdad? Había vapor de agua. Y el nitrógeno abundaba, el nitrógeno molecular abundaba. Es por esta razón que a partir de una reacción físico-química se formó la primera partícula orgánica aquí. Una partícula orgánica que básicamente ya al rodearse de una membrana de grasa, una membranita de grasa, formó lo que hoy conocemos como coacervado. O sea que es un coacervado, es una esfera como la que podemos ver aquí, rodeada de grasa, con partículas orgánicas aquí, proteínas, carbohidratos y lípidos, todo rodeado de agua. Este es un coacervado. Y como todavía no es vida, también se le llamó probionte, o sea, lo que antecede a la vida. Luego de miles y miles de años de existir los coacervados, aparecieron las primeras bacterias. Por un lado, los archaeas, que son las bacterias más primitivas, y también aparecieron aquí las bacterias que hacen fotosíntesis. ¿Te acuerdas quiénes eran? Pues claro que sí, son las cianobacterias. Estas bacterias que hacen fotosíntesis son las cianobacterias. Y al hacer fotosíntesis, estas bacterias, igual que las plantas actuales, pues utilizaban el carbono, ¿ya? Los nitritos y nitratos, ¿verdad? A base de nitrógeno, el agua, para producir luego oxígeno. O sea que comenzó a botar oxígeno a la atmósfera. Y es por eso que se formó hoy en día la atmósfera actual. Esta atmósfera actual que contiene esa cantidad de oxígeno que hoy conocemos, ¿verdad? ¿Cuánto oxígeno hay en nuestra atmósfera actual? 21%. Nunca te olvides, ¿ya? Y por esa razón, jovencitos, que la atmósfera primitiva, al no contener oxígeno, se le llamó atmósfera reductora. En cambio, nuestra atmósfera actual, al contener oxígeno en ese porcentaje, se le llamó atmósfera oxidante.
Esa es la teoría quimiosintética, es la teoría más aceptada por los científicos de la actualidad, por la comunidad científica, en su mayoría. Pero ocurrió algo, alguien lo demostró en laboratorio y hoy vamos a ver quién fue. Fue gracias a un experimento que se demostró la teoría quimiosintética. El señor Miller, nunca te olvides, señor Miller, acuérdate, Miller, en laboratorio demostró cómo es que ocurría eso. Entonces, comprobó la teoría quimiosintética en su laboratorio. ¿Qué hizo? Fíjate aquí. Calentó, aquí fíjate, calentó ya el agua para que se formara vapor de agua. Este vapor de agua circulaba por este conducto para que luego ese vapor de agua llegara a esta cámara. Y en esta cámara, señores, ya se puso también los gases, como el metano, el amoníaco, el hidrógeno. Recuerda que el amoníaco tiene nitrógeno. ¿Y qué faltaba para simular la atmósfera primitiva? Pues las tormentas eléctricas. Es por eso que puso, ¿ya? Ahí está. Puso electricidad mediante electrodos, al cual inyectó 6.000 voltios. 6.000 voltios para que se generara unas chispas eléctricas. Esas chispas provocaron una reacción química en este contenedor que finalmente algo se formó y a los días cayó por este conducto. ¿Qué se había formado? Moléculas orgánicas. Y básicamente lo que se formó, jovencitos, en este experimento fueron aminoácidos. ¿Ya? Aminoácidos, o sea, los precursores de las proteínas. Había demostrado en laboratorio que se originaba la vida, ¿ya? Gracias también a esta reacción química. Entonces, utilizando los gases, vapor de agua, descarga eléctrica, se formó los aminoácidos y lo que se encontró en este conducto fue glicina y alanina. Ok, muy bien. Y para finalizar, jovencitos, hay una teoría donde nos dice cómo se originó las células que actualmente hay. O sea, cómo es que se ha originado una célula eucariota, tanto célula animal como célula vegetal. Básicamente es que ha habido bacterias primitivas que de alguna manera han sido tragadas o han sido, fagocitadas. A eso se le llama endosimbiosis, donde una bacteria se metió sobre otra célula y esa bacteria fue una mitocondria que hoy en día produce energía. Y otra bacteria fue una cianobacteria que se metió a otra célula y finalmente esta célula fue un cloroplasto. Así se formó una célula vegetal que hace fotosíntesis y así se formó una célula animal, ¿ya? Básicamente que no hace fotosíntesis. Esta es la teoría de la endosimbiosis, ¿ya? Que es el origen de las células. Muy bien, ahora vamos a hacer un resumen. Muy bien, nuestro resumen, jóvenes. Las teorías del origen de la vida las vamos a resumir aquí. Hay una teoría creacionista, ¿ya? Que básicamente es de origen religioso, que nos dice que la vida ha sido creado por un ser divino. Hay un ser divino, un creador, ¿ya? Que ha dado origen a toda la vida. La teoría de la panspermia nos dice que, cuyo representante es Svante Arrhenius, nos dice que el origen de la vida ha sido de manera extraterrestre, gracias a meteoritos y cometas, ¿verdad? También se le denomina cosmozoica o cosmogónica, ¿no? Que vino una espora, una bacteria resistente, ¿ya? Y de ahí se formó toda la vida. La teoría de la generación espontánea, cuyos representantes máximo Aristóteles, lo apoyaron Demócrito y Tales y los científicos Needham y Helmut. En sus experimentos dijeron que el origen es espontáneo, quiere decir que de la materia inanimada y a la fuerza vital o entelequia o el alma se ha formado la vida, y hay corrientes materialistas e idealistas.
La biogénesis es lo contrario a la anterior, ¿ya? Niega la anterior. Tuvieron 3 representantes, el máximo representante Louis Pasteur, ¿no? Francesco Redi y Spallanzani, ¿no? Lázaro Spallanzani. Ellos dijeron que el origen de la vida es en otros seres vivos. Niega la generación espontánea de manera rotunda. Ah, muy bien. Y finalmente la teoría quimiosintética, cuyo representante máximo es Alexander Oparin, ¿no? También fue apoyado por Haldane. Ellos decían que el origen fue básicamente por una reacción físico-química en nuestro planeta Tierra, que finalmente se formó una burbuja que es el coacervado, que es el antecesor de la vida. Esto se comprobó gracias al experimento que hizo Miller, ¿no? Que demostró que en ese experimento se podía formar materia orgánica. Tómale una fotito a este resumen y muchas gracias, jovencitos.